Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de fármacos modificadores de la enfermedad. Sigamos. Cuando hablamos de fármacos modificadores de la enfermedad, en algunos libros tú lo vas a encontrar como FAME, en otros libros le llaman FARME. Ambos términos son totalmente válidos. ¿Está bien? Estos fármacos son utilizados principalmente para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Vamos a aclarar un aspecto muy importante. Estos fármacos no van a conseguir curación. Lo único que se consigue utilizando los FAME, o utilizando los FARME, como quieras llamarlo, es hacer que la enfermedad se haga más lenta, es detener la progresión de la enfermedad. Muy bien. Ahora bien, los fármacos modificadores de la enfermedad, ¿ya? Son fármacos que no van a actuar de forma inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que estos fármacos requieren tiempo para poder mostrar mejoría. No es que tú le vas a dar el fármaco e inmediatamente vas a tener un efecto beneficioso, sino que el fármaco tiene que ser utilizado durante un periodo prolongado para ver efectos o positivos del mismo. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentemente tratadas con los FAME? Número uno tenemos a la esclerosis múltiple. Número 2, lupus eritematoso sistémico. Número 3, artritis reumatoidea. Número 4, la artritis psoriásica. Número 5, el síndrome de Sjögren. ¿Ya? Y otras enfermedades más, por si acaso. Dentro de los FAME, quiero aclarar un detalle muy importante. Los FAME son fármacos que se van a utilizar fundamentalmente por el especialista, es para ser utilizados por médicos especialistas, no son fármacos que nosotros vamos a utilizar en la práctica médica. ¿Cómo se podría decir esto? No son fármacos que vayamos a utilizar en la práctica médica habitual, son fármacos para los especialistas. ¿Está bien? En su clasificación tenemos cuatro tipos de FAME. Tenemos el FAME que es biológico. Es muy importante porque el biológico es el que tal vez puede producir menor cantidad de efectos adversos. Tenemos al biosimilar, tenemos al sintético, ¿ya? Y el último que sería el sintético dirigido, que se encarga de alterar una parte muy específica de todo el sistema inmunitario. Bien. Ahora, los FAME biológicos tenemos una gran cantidad de ellos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el adalimumab, el infliximab, etcétera. Los más importantes son el adalimumab y el infliximab. ¿Ya? Adalimumab, infliximab, los fármacos más importantes. De los fármacos biosimilares, ¿ya? Tenemos al tofacitinib, al fosmanatib, a la zemcina y al infletran, ¿ya? Es muy importante mencionar que la zencina y el inflextra son fármacos que se parecen mucho en sus acciones al infliximab. Ahora, de los fármacos sintéticos, ya tenemos el más utilizado, son los más conocidos, más utilizados por su costo, por la accesibilidad que se tiene a estos fármacos, ya. Y tenemos, por ejemplo, al metotrexato, ya, el más utilizado, la leflunomida, la hidroxicloroquina, las sales de oro, ya, y la sulfasalacina. Todos ellos son bastante utilizados. Muy bien. Ya. Ahora, estos FAME, ya, luego tenemos los FAME que son sintéticos dirigidos. Siguen siendo sintéticos, pero perdón, siguen siendo sintéticos, pero estos fármacos ya van dirigidos a una parte muy específica en el sistema inmunitario. ¿Ya? Tenemos al imatinib, ¿ya? Y al ibrutinib. Muy bien, sigamos. Dentro de la farmacodinamia,
Recordemos que estos procesos se van a caracterizar porque van a producir autoanticuerpos, es un problema inmunitario, ya, autoinmunitario, y se van a producir autoanticuerpos que van a ir atacando a nuestras propias células. Entonces la base del tratamiento es atenuar el sistema inmunitario. Para poder atenuar el sistema inmunitario, recordemos, todos los FAME, todos los fármacos modificadores de la enfermedad, lo que van a hacer es atenuar el sistema inmunitario. Entonces todos ellos pueden actuar sobre el factor de necrosis tumoral, inhibiendo al factor de necrosis tumoral, inhibiendo la formación de interleuquinas, leucotrienos, inhibiendo la formación de nuevas estripes celulares. Entonces quiero que entiendas un detalle importante. Todos los FAME van a actuar en el sistema inmunitario y van a inhibir el sistema inmunitario. Dentro de su farmacocinética, ¿ya? Los FAME por vía oral van a tener una absorción que va a ser bastante variable, ¿ya? Esta ionización va a depender de su, perdón, esta absorción va a depender de su índice de ionización y de su liposolubilidad. O sea que estos fármacos por vía oral van a depender de varios factores para poder ser absorbidos, pero por vía endovenosa e intramuscular, ¿ya? La absorción es inmediata y es del 100%. En la parte de su distribución, ¿ya? Estos FAMES van a tener una distribución amplia. Literalmente van a estar en todos los tejidos, pero en los tejidos se van a quedar en el medio extracelular, porque ellos tienen que atenuar al sistema inmune. No actúan dentro de la célula, sino actúan bloqueando al factor de necrosis tumoral, a las interleuquinas, a los leucotrienos, al tromboxano, etc. ¿Ya? Dentro del metabolismo, el metabolismo es predominantemente hepático, ¿ya? En la parte de su eliminación tiene doble vía de eliminación, una eliminación renal y otra eliminación hepática. Es muy importante porque la eliminación hepática va a conducir al circuito entero hepático, lo cual quiere decir que aumenta la vida media, porque una parte del fármaco se elimina con las heces y la otra parte del fármaco va a ser reabsorbido en la mucosa intestinal. Efectos adversos. ¿Ya? Efectos adversos. El problema de los FAME es que todos ellos van a afectar al sistema inmunitario. Entonces todos ellos van a tener efectos adversos que tienen que ver con el sistema inmunitario. ¿Ya? Entonces todos los FAME, sean biológicos, sintéticos, biosimilares, etcétera, todos ellos tienen básicamente los mismos efectos adversos. En primer lugar, todos ellos pueden producir estado nauseoso, vómitos, diarrea, sudoración, incluso debilidad. Es más, muchos de los pacientes, cuando están en su tratamiento con FAME, los primeros días de tratamiento, que son los días más agresivos, se podría decir, muchas veces tienen que suspender sus actividades porque no van a conseguir levantarse, van a sentirse demasiado débiles para poder trabajar. Bien. Otros efectos adversos de los FAME van a ser la mielosupresión. Se va a suprimir la médula ósea. La trombocitopenia con la predisposición a que pueda haber hemorragias. La agranulocitosis, porque disminuye el sistema inmunitario y la defensa celular. Algunos pueden presentar proteinuria, no es frecuente, microhematuria, ¿ya? Y una neumonitis o una bronquiolitis, detalle importante. Por eso es muy importante tener constantemente vigilado al paciente que consume FAME, porque obviamente el sistema inmunitario va a deprimirse. Muy bien, sigamos. Ahora bien, dentro del tratamiento de los FAME, hay una condición que es la artritis gotosa. Pero para la artritis gotosa tenemos otras opciones de tratamiento. ¿Está bien? La artritis gotosa no es que se vaya a producir autoanticuerpos, sino que van a aumentar la producción de sustancias proinflamatorias ante la presencia de cristales de ácido úrico. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de algo llamado el tratamiento de la gota, artritis gotosa o también conocida como hiperuricemia.
La gota o hiperuricemia, o también conocida como artritis gotosa, se caracteriza por uno de dos. Porque va a haber un aumento en la producción de ácido úrico o un déficit de eliminación del ácido úrico. ¿Está bien? Aquí en Bolivia, el aumento en la producción de ácido úrico, y bueno, en todas partes del mundo, puede darse por el consumo excesivo de carne roja. ¿Ya? El consumo excesivo de carne roja va a aumentar también la producción de ácido úrico mediante una enzima conocida como la xantino oxidasa. O puede producirse por déficit en la eliminación. Cuando el sistema renal no puede eliminar todo lo que se produce de ácido úrico, este empieza a acumularse y va a producir el cuadro llamado hiperuricemia. Sigamos. La gota o hiperuricemia, o también conocida como artritis gotosa, es muy frecuente en Bolivia, sí, pero aquí en Bolivia se produce no solamente por el consumo de las carnes rojas o por el consumo de bebidas alcohólicas en base a malta, a cebada, cerveza, o aquí en Bolivia y en muchos lugares del mundo también se produce por el consumo excesivo de vísceras huecas. El consumo de alimentos como ser los intestinos, el intestino, el corazón de, de los vacunos. Esto va a producir también aumento en la producción de ácido úrico. Muy bien. La forma más frecuente de presentación de la artritis gotosa es que se va a producir, ¿ya? Se va a producir una, un proceso inflamatorio sumamente doloroso que le va a afectar a la primera articulación metatarsofalángica. Entonces, acumulación de ácido úrico en la primera articulación metatarsofalángica. Muy bien. Muchos pensarían que el objetivo del tratamiento, sigamos. El objetivo del tratamiento no es quitar el dolor, tampoco es disminuir la inflamación. El objetivo del tratamiento es disminuir la concentración de ácido úrico por debajo del punto de saturación. Ese es el objetivo del tratamiento, disminuir las concentraciones de ácido úrico por debajo del punto de saturación. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados? Los siguientes fármacos, como ser la colchicina, la indometacina, el probenecid y el allopurinol, son fármacos específicos que nos van a servir para el tratamiento del ataque de gota o el tratamiento de la hiperuricemia. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de estos fármacos actúa de forma diferente. Número 1 tenemos al allopurinol. El allopurinol lo que hace es interferir en la síntesis de ácido úrico. De esta forma, el allopurinol bloquea una enzima conocida como xantino oxidasa. Bloquea una enzima conocida como la xantino oxidasa. La xantino oxidasa. La enzima xantino oxidasa lo que hace es la degradación de las proteínas para la formación de ácido úrico. Muy bien. Oxidasa. Bien. Otro fármaco que tenemos se llama probenecid. El probenecid es un fármaco que lo que hace es aumentar la eliminación de ácido úrico. El probenecid. La colchicina es un fármaco que se utiliza fundamentalmente para el ataque agudo de gota.
La colchicina lo que hace es inhibir la migración leucocitaria. Al inhibir la migración leucocitaria, no permite que los leucocitos vayan a aumentar el proceso inflamatorio y de la misma forma no permite que se vaya a destruir al ingerir los cristales de ácido úrico. Luego tenemos a la indometacina. La indometacina, en primer lugar, es un AINE. Eso significa que como AINE inhibe a la COX. Número 1. Y número 2, lo que va a hacer es inhibir a los leucocitos impidiendo la fagocitosis. Farmacocinética. Dentro de la farmacocinética vamos a ver primero al halopurinol. ¿Ya? En la parte de absorción, el halopurinol tiene una muy buena absorción por vía oral. Adquiere concentraciones plasmáticas rápidamente, en 80 a 90 minutos. En la parte de distribución, su distribución es amplia en todos los tejidos. Una parte muy importante es que no se une a proteínas plasmáticas. Significa que tiene una biodisponibilidad amplia. Recordemos que el halopurinol bloquea una enzima conocida como la xantino oxidasa. Por otro lado, tenemos el metabolismo. El halopurinol, 70 hasta el 80% del fármaco, va a ser metabolizado a nivel hepático. 70-80% va a ser metabolizado a nivel hepático. Y es metabolizado a un componente conocido como oxipurinol. Es metabolizado a un componente conocido como oxipurinol. En la parte de eliminación, la mayor parte de la eliminación del halopurinol va a ser por vía renal. Es muy importante porque una pequeña parte del fármaco va a ser también de eliminación hepática. ¿Qué quiere decir eso? El 20% del fármaco va a ser de eliminación hepática. Significa que va a entrar al circuito entero hepático. Indometacina. La indometacina es un fármaco que en su absorción tiene una muy buena absorción por vía oral y adquiere buenas concentraciones en 60 hasta 90 minutos. En su distribución, tiene una distribución amplia en todos los tejidos. El único detalle que se une a proteínas plasmáticas en un 90%. Significa que esto puede aumentar su vida media. Y tiene una característica más, la indometacina tiene una tendencia a la acumulación en el líquido sinovial. En el metabolismo es predominantemente hepático y su eliminación se da por vía renal, ¿ya? Y por vía hepática. Significa que la indometacina también ingresa al circuito entero hepático. Colchicina. La colchicina es uno de los fármacos más utilizados fundamentalmente para el ataque agudo de gota. La colchicina en su absorción es muy buena y va a tener concentraciones plasmáticas en aproximadamente 2 horas. En su distribución tiene una distribución amplia. Se distribuye de forma equitativa, se distribuye en todos los tejidos, ¿ya? Y va a circular unido a una albúmina. Significa que tiene unión a proteínas plasmáticas. Aproximadamente esto se da en el 30 hasta el 40% del fármaco. En la parte de metabolismo, el 80% del fármaco se metaboliza a nivel hepático. El 80% del fármaco se metaboliza a nivel hepático. En su eliminación, la eliminación se da por vía renal, pero es pequeña, solamente el 10 al 20%. Y por vía hepática se elimina aproximadamente el 80% del fármaco. El Probenecid. Un aspecto muy importante del Probenecid es que este fármaco Probenecid por vía oral tiene una absorción la cual es variable y normalmente los alimentos interfieren con su absorción. En su distribución tiene una buena distribución, excepto a ojos, cerebro y próstata.
El probenecid actúa como un fármaco diurético. Se encarga de eliminar mayor cantidad de ácido úrico a nivel renal. En su metabolismo es hepático y en su eliminación es predominantemente renal, fundamentalmente renal. Solo una pequeña fracción del fármaco, menor al 10%, se va a eliminar por vía hepática. Solo una pequeña parte del fármaco, aproximadamente un 10%, se va a eliminar por vía hepática. Actualmente, el halopurinol, que es un inhibidor de la santina oxidasa, se lo encuentra en comprimidos. Estos comprimidos vienen de 300 miligramos y viene de 100 miligramos para uso por vía oral. No se tiene ampollas inyectables del fármaco. Normalmente se recomienda una dosis estándar, ¿ya? Una dosis estándar y comenzar a dosis bajas de 100 miligramos al día. En algunos casos puede llegar a utilizar hasta 300 miligramos al día. El máximo a ser utilizado con este fármaco es de 800 miligramos en un solo día. En caso de que el paciente tenga insuficiencia renal, se puede hacer uso de 100 hasta 300 miligramos por semana. La idea de usar halopurinol es que el halopurinol te sirve para el tratamiento a largo plazo, y el halopurinol lo que hace es inhibir la formación de ácido úrico, permitiendo que el sistema renal pueda eliminar el exceso de ácido úrico, disminuyendo los niveles de ácido úrico por debajo del punto de saturación. El probenecid viene en comprimidos de 500 miligramos y es para uso por vía oral. Hace tiempo se tenía comprimidos de 250, actualmente ya no están vigentes en el mercado. La dosis recomendada con probenecid es de 500 miligramos una sola vez al día. Se puede utilizar solo y también se puede utilizar asociado a la colchicina. Una característica del probenecid es que estimula la eliminación de ácido úrico a nivel renal. Al estimular la eliminación de ácido úrico a nivel renal, tiene como efecto adverso que puede predisponer a la formación de cálculos renales. Es decir, si se va a utilizar probenecid en el tratamiento del paciente, se recomienda que el paciente consuma grandes cantidades de agua. Grandes cantidades de agua. La indometacina es un AINE. Lo vas a encontrar en comprimidos de 25 miligramos y también se tiene supositorios. Los supositorios normalmente vienen de 100 miligramos. Usualmente una persona puede recibir de 25 a 75 miligramos al día. ¿Qué quiere decir esto? Un comprimido de 25 miligramos una vez al día hasta un comprimido de 25 miligramos cada 8 horas. La dosis máxima es de 150 hasta 200 miligramos día. Es decir, puedes recibir hasta 2 supositorios por día. Tanto la indometacina como la colchicina deben de ser de cuidado en su uso farmacológico, debido a que ambos fármacos predisponen a la lesión renal. La colchicina viene en tabletas de 0,5 miligramos y de 1 miligramo para uso por vía oral. La dosis es de 1 miligramo que puede darse cada 12 o cada 8 horas dependiendo del caso. El máximo a ser utilizado es de 6 miligramos al día. Espero que la siguiente información te sea de utilidad y espero que la siguiente información te ayude a mejorar tu trabajo como profesional. Gracias por tu atención.